Tiburcio de Redín y Bruzal, un militar ejemplar, eso sí, que le perdía su temperamento explosivo, vamos, que tenía la mecha súper corta y de vez en cuando la acababa liando, oye, y al final recibió una pedrada en la cabeza y acabó recibiendo la llamada de Dios y se metió a los capuchinos y se convirtió en Fray Francisco de Pamplona, todo un personaje de la Navarra del siglo XVII que acabó muriendo en Venezuela por no querer quitarse el hábito, como os explicaré al final. Bueno, que sepáis que venía de cuna noble y pronto se enroló en el ejército y ya solo con 15 años, en el año 1612, fue enviado a la península italiana y allí comenzó a granjearse un nombre dentro del ejército. Era muy valiente y tenía un muy buen hacer con las armas, pero el problema es que diciéndolo en un lenguaje llano, el éxito se le subió por onta a la cabeza y se convirtió también en un personaje prepotente, arrogante, fanfarrón y, como he dicho antes, con muy poca mecha, vamos, que a la más mínima se envalentonaba y la liaba. Por ejemplo, hubo una representación teatral en Madrid donde pensó que era una representación humorística, ¿vale? Pensó que los actores se estaban burlando de él, oye, ni corto ni perezoso, se subió al escenario y se lió a cuchilladas con ellos. Bueno, volviendo a su carrera militar, que sepáis que con 27 años fue nombrado capitán con carácter definitivo y fue enviado al Caribe para luchar contra los piratas franceses e ingleses. Mirad, los piratas franceses e ingleses le tenían pánico, porque todos los que se enfrentaban a Tiburcio los pasaban por el rodillo de Tiburcio. Pero eso sí, también os tengo que decir que era todo un personaje. Mirad, año 1635 iba a encabezar una armada en el Mediterráneo, pero bueno, que sepáis que al final el proyecto fue cancelado por el conde duque de Olivares y Tiburcio, pues, ¿qué ocurrió? Pues que le sentó esto fatal, sin autorización de sus superiores, se fue a Panamá. Y allí en Panamá, pues mandaba una orden para capturarlo, lo capturaron las autoridades españolas y lo devolvieron a la península. Pues mirad, en el viaje de vuelta, cosas de los militares, lo nombraron capitán del barco en el que venía preso. Y ni corto ni perezoso, pues preso como iba, se cruzó con un barco pirata holandés. Lo apresó, es decir, el preso apresó al barco pirata y lo llevó a Cádiz. Y esto, evidentemente, le granjeó el perdón de Felipe IV. Después de esto lo enviaron a Cataluña, tuvo problemas con el virrey, lo enviaron a Navarra, tuvo también problemas en Navarra y al final de nuevo lo volvieron a enviar a Madrid. Empezaba a tener demasiados problemas con sus superiores. Pero ¿qué ocurría? Que tenía esas extraordinarias facultades como militar y siempre lograba el perdón. Bueno, pues allí en Madrid, pues ocurrió su cambio trascendental y allí fue donde se metió a religioso. ¿Por qué? Allí en Madrid hubo una trifulca al paso del carruaje de la mujer del primo del rey, Tomás de Saboya, y Tiburcio fue en socorro de la mujer del primo del rey. Oye, y en medio de todo el fraguar del jaleo que se armó allí de gente, le pegó una pedra en la cabeza. Y allí estuvo al borde de la muerte, con el cráneo y medio abierto y consciente perdido. Y allí al borde de la muerte, pues yo qué sé, recibió la llamada y decidió lo que le rondaba por la cabeza hacía muchísimos años. Era ingresar en la orden de los capuchinos. Cosa que hizo y en 1637, ya recuperado de sus heridas en la cabeza, se convirtió en sacerdote capuchino. Pero es que no tuvo que ser fácil pasar de ser un valeroso militar y muy temperamental a un misionero religioso que tuvo que renunciar a todas sus riquezas, pero es que encima de todo decidió hacer misiones en el Congo y para hacer eso debía pedir permiso a Felipe IV, pero es que lo mejor de todo es que el rey Felipe IV quería ver a este personaje, quería conocer de primera mano la historia de Fray Francisco de Pamplona, que era un antiguo militar ilustre y ahora misionero. Bueno, la cosa es que Felipe IV le concedió permiso para hacer misiones en el Congo y tras esto, después del Congo se fue a Venezuela, pero es que lo mejor de todo es que allí en Venezuela, junto a uno de sus hermanos, construían muchísimas iglesias, pero es que incluso fundaron ciudades nuevas como por ejemplo Angostura, que es la actual ciudad Bolívar. Bueno, que sepáis que cuentan que en un viaje de vuelta a la península una tormenta le sorprendió, se mojó hasta arriba, pero él no quiso desprenderse del hábito mojado y dicen que cayó enfermo. Unos días después falleció en el año 1651 por una fuerte neumonía. Así que esta es la vida de Tiburcio, el militar que se metió a sacerdote.